Arohanui te mau mahingo te tatou kainganei ko Rapanui i tatou ko piri haka oua i te hitu mahana mo hakatike atu a roto i te mata o te Rapanui i te ako o te tangata e noho nei i muri a tatou. I angarina ko teki mai a matou ki te harehapi toki ko i te tahia e ko rua i te harehapi nei i hapi roa i te ngā poki i te rauhuru hauhaa e noho nei muri a tatou mai te hui tupuna a. Bienvenido a nuestros televidentes. Hoy nos encontramos en el 7º capítulo del programa Eroero, tu adicción musical, donde el objetivo es rescatar la música y el arte de nuestra gente. Hoy tenemos dos nuevos invitados, Benjamín Pacarati y Amai. Desde la Escuela Toki, para todos ustedes, con mucho cariño, Eroero, tu adicción musical. Te mau mahingo ima toko piri a i te aronei o pua te oje mo vananga iti mai a Benjamín Mijaore Pacarati. Bienvenido a nuestros televidentes. Hoy nos encontramos en el sector de Pua te oje donde conversaremos con Benjamín Mijaore Pacarati. Arohanui Terepa. Arohanui Korua Tato. Benja, cuéntale a la comunidad en qué año tú comenzaste la música. ¿Quién te enseñó a tocar los instrumentos? Bueno, la música, hermana, yo desde que era guagua estuve siempre en las manos de mi abuela, Amelia Tepano Ica, quien fue la persona que me cantaba desde chico, y ella no necesitaba instrumentos para cantar, ella solo cantaba nomás. Benja, ¿tú tienes alguna influencia musical local, internacional? Bueno, mis influencias son todos los artistas locales que me inspiran con su música en Rapanui para seguir armando más música y contando sus historias y todo, como el tío Gato que se nos perdió, como el tío Keva y otros artistas locales como el Lin, el Ito Pacarati. Todos ellos son mi motivación para la música, para seguir cantando, para seguir interpretando canciones. Benja, cuéntale a la familia en qué tú te inspiras cuando creas tus temas. Cada tema es una inspiración, cada tema tiene una historia y si quieren le puedo conversar sobre la inspiración del tema que hice Paraíso Rapanui, que era la canción que tocamos en el programa, que recuerdo muy bien ese día, estábamos en Anaquena acampando y teníamos la playa para nosotros solos y el mar estaba muerto, así tranquilo como una taza de leche. Esa noche hicimos un fuego y vimos la luna, el sol, después amaneció, se puso una lluvia y miramos hacia el Aju y en el Aju habían dos arcoíris y estaba súper hermoso y es como estar en un paraíso. Benja, ¿tú quieres compartir un mensaje para tu familia, a los jóvenes, a los coros, a los niños? Un mensaje para los jóvenes que disfruten cada día en esta isla como si fuera el último, porque este es nuestro paraíso y aquí podemos cantar y ser libres y contar nuestras historias y somos libres. Benja, bueno, te queríamos obsequiar aquí un Spilding, 2 sobres de semilla y un poco de tierra para que puedas cultivar y sembrar ahí en tus ares, para que tengas de qué comer. Y queremos agradecer a Agrovet, al Goyo, que nos apoya en nuestro programa. Maururua tuki te Agrovet, te tautorumai te anganei, Maururua tuki akorua te mata ita imai, Paraíso Rapanui, iroto ya Eroero, tu adicción musical. Bueno, esta canción se llama El Paraíso de Rapanui. La inventé en un momento que estaba pasando mal por mi vida. Me inspiré en la música y en lo que más me gusta a mí, en el ambiente, en la natura, en el mar, el sol, en toda la naturaleza de la isla. Claro, y
te ahu a papana na i te moai mea mea ana na te rangi e i te pakakinga hanga o te rā koe a mai ana te mahina ko he tu pura pura roa roa e i he rā koe pura roa roa e Mika mea ana te rangi e I te pakakinga hanga o te raa Koe a mai ana a te mahina Ko he tu pura pura roa roa e I he ra koe I he ta a koe mea mea Yui atu e na au ko te ahu e A papana na I te moai Y volviendo con esta bella canción de Benjamín Pacarati, queremos agradecer la buena recepción que ha tenido el programa dentro de la comunidad. Y ahora nos vamos con la siguiente artista que quiere compartir su música junto a nosotros, Amay, en Eroero, tu adicción musical. Y ahora nos encontramos en la costa de Hangaró Tai, donde conversaremos un rato con Amay. Yorana Amay, Arojanui Kiako. Yorana Cera, Yorana amigos. Bueno, sí, hoy día vamos a presentar el tema que hicimos en conjunto. Así que contarles un poco de qué se trata y nada, compartir contigo, que fue un momento muy bello, así que feliz. May, cuéntale a la comunidad cómo tú empezaste en la música, quién te enseñó a tocar instrumentos. Bueno, primero contarte que yo llevo en la isla 5 años. Estaba vinculada a la isla con anterioridad porque soy antropóloga y porque siempre me gustó la investigación y estaba vinculada por investigaciones anteriores. Con respecto a la música, tengo muchas influencias diferentes porque vengo de una familia de músicos. Desde muy pequeña tuve muchas influencias del rock, soul, jazz, hip hop, el blues. Mi familia paterna está constituida por muchos músicos y desde muy chica me empezó a gustar la música porque me gustaba la poesía. Entonces hacía como una combinación, por ejemplo desde ahí surgió mi gusto también por el rap, porque escribía poesía, recitaba, y como a los 13 años tuve una primera banda, que fue una banda de hip hop que se llamaba Entero Casero, donde grabábamos todos los pejos de forma súper amateur en la casa, teníamos un estudio en la casa, y ese fue mi primera banda. Después empecé a conocer otros estilos, después me puse a estudiar tango mucho tiempo, cante flamenco, cante cumbia colombiana, tuve un grupo de soul, entonces siento que mis influencias como que han sido muy variadas. Mis gustos musicales también son muy variados, pero tengo fuertes tendencias desde, yo creo, como
el folclore latinoamericano, un poco de la música negra. Siempre me gustó mucho el jazz, el soul, el R&B. Creo que esas son mis principales influencias. May, ¿en qué tú te inspiras al momento de crear tus temas? Generalmente son experiencias personales, como situaciones vividas, y muchas veces también en función del contexto, no sé, la política, las situaciones que pueden estar sucediendo en un contexto en particular. Generalmente me gusta que mi música tenga contenido, que no sea una música comercial o banal, sino que generalmente para mí está inscrito un mensaje. Y ese es un mensaje que yo quisiera entregarle a la sociedad. Siento que la música es un vehículo y un catalizador no solo de emociones, sino también de un mensaje. May, cuéntale a la comunidad el nombre del tema y si tú tienes algún mensaje que quieras compartir con ellos, con las NUA, los coros, los jóvenes, los niños. Bueno, el tema se llama El Canto de la Tierra. Bueno, lo compusimos en conjunto. Es un tema que es súper amplio porque tiene una parte en español, otra parte en mapudungun y otra parte en Rapa Nui. En ese momento el contexto era muy álgido por todo lo que está pasando en el sur de Chile, en el contexto de todo el territorio mapuche. Para mí es un canto que tiene que ver con el cuidado y el respeto al Genúa, en este caso a la Pachamama, a la Madre Tierra, que es el generador de todo lo que nosotros tenemos hoy en día y que nosotros como seres humanos siento que tenemos la labor de cuidar y de respetar. Primero es un canto de amor y de reconocimiento al territorio ancestral mapuche, a la reivindicación por las tierras. Y por otra parte es una invitación también a que los jóvenes músicos tengan conciencia con respecto a la importancia de lo que generamos nosotros como seres humanos en el medio ambiente, vaya a ser desechos tóxicos, contaminación, etcétera. Creo que la tierra nos ha dado un grito desesperado, sobre todo ahora en contexto de pandemia, en que nosotros como raza humana debemos cuidar nuestros recursos. Básicamente eso, como que el mensaje es un mensaje de conciencia, de respeto y de cuidado. Bueno, y como estamos en contexto de pandemia, te queremos obsequiar aquí un spilding donde puedes cultivar tu semilla. Hay 2 semillas de achicoria, brócoli, un poco de tierra. Agradecemos a Goyo, al Agrovet por apoyarnos en nuestro proyecto, en nuestro programa. Maururu Kitegenua, Temajiyamay, Tekaru, Moora, Otatou, Maururu Kiakorua Taatoa, Temata, Itaimay. El Canto de la Tierra junto a May, Mokorua Taatoa, Irotoya, Ero Ero, tu adicción musical. Yorana, Rohanui. Este es una canción dedicada con mucho amor para todos mis hermanos mapuches que están en la otra parte del continente luchando, y es un canto de agradecimiento a la tierra, ya que el Genúa es quien nos provee de todo y es lo único que nosotros necesitamos como seres humanos. Así que arriba los que luchan y amor por la tierra y por todos los que tienen el espíritu de libertad en su corazón. Kanyen kiye niulam, kanyen kume poyen, kanyen kume niulam, filpule poyen eken, kanyen kiye niulam, kanyen kume poyen, kanyen kume niulam. Filpule pojeneken, filpule pojeneken, filpule pojeneken. Lo cierto es que ya no hay certeza
y aguanta la espera para pronto florecer en ella. El viento me cuenta que quiere llegar al mar, pero en ese transitar el agua espera ya. Espera ya, espera ya. Koero ero ana tere o te tupuna, koero ero ana tere o te tangata, koero ero ana tere o te ngā poki o te raa. He unga tu i te hangu mai te kai ngā o te moai, nā te henua e hapa o ana i a tātou e. He unga tu i te hangu mai te kai ngā o te moai, nā te henua e hapa o ana i a tātou e. E hapa o ana i a tātou e. El canto de la tierra corre por mis venas, el mar, la montaña, las estrellas, porque dentro de la esencia la historia se contempla. El canto de la tierra corre por mis venas, el mar, la montaña, las estrellas, porque dentro de la esencia la historia se contempla. El origen, la semilla, la sabiduría, el origen, la semilla, la sabiduría, el origen, la semilla, la sabiduría, el origen, la semilla, la sabiduría. He maururu atu ki a koe te uka ei tu hanga mo mahia mai te ako nei mo te tangata e noho nei i Rapa Nui. Hanga ama tau mo maururu takoa ki te hare peu tupuna, ki a vai vai, ki te ngaru au era o te papara au e ki a Agrovet te raua tautoru mai i te anga nei. Y agradecemos a Mai que quiso compartir su hermosa canción junto a nosotros. Agradecemos también a la Corporación Cultural, a Vai Vai, a las NUAS del Paparaau y a Agrovet que apoyan nuestro proyecto día a día. No se olviden que nos pueden encontrar en Ajebaiti por si quieren compartir su música junto a nosotros, rescatando la música local en Eroero, tu adicción musical. ¡Nos vemos! Mm.